Vamos pues con la palabra de esta mañana. Feliz día de padres para los que son padres. Feliz día de padres. Damos gracias a Dios. Y un día como estos, que en Colombia se celebra el Día del Padre, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar a los papás. Pero me van a decir, entonces a los papás no más, no. A las mamás, porque ¿quién es el que forma? ¿Quién es la que forma un futuro papá, buen papá? La mamá. Pero es la mamá. Pero es una mamá la que forma un futuro buen papá. Entonces, esta palabra va para todos, estas mamás que ayudan tanto a formar buenos hombres. ¡Qué enorme responsabilidad la que lleva un papá sobre sus hombros! El verdadero Padre, nosotros sabemos que es nuestro Padre Celestial. Y Él nos ha modelado una vida. Él nos ha modelado una vida de lo que es ser un padre. Entonces esta enseñanza se llama un papá conforme al corazón de Dios. Un papá conforme al corazón de Dios. ¿Cómo será un papá conforme al corazón de Dios? Lo vamos a ver. Pero antes de verlo, yo quiero que ustedes me digan, algunos de los que se atrevan, a decirme una cosita buena del papá. O una o dos o tres, o por lo menos una. No acepto cosas negativas. Yo sé que hay muchas, pero una buena. Responsable. Sí, su papá era responsable. Sí, por lo menos ya al mercado. Trabajador, era un hombre trabajador, luchador. Ejemplo. Un ejemplo para vos. Claro que sí. Bueno. Cumplidor de sus deberes. Respetuoso. También respetuoso con los hijos. Íntegro. Muy bien. Comprometido. Amoroso. También colaborador. Era colaborador. Colaborador, sí. Bueno, encontramos que alguna cosa buena tenía. Una vez estábamos hablando con una joven de 17 años que el papá la engendró y se perdió. Y entonces esa niña tenía un trauma y no le podían hablar del papá porque lloraba y se enojaba. Y entonces estábamos en una reunión con la mamá y ese viejo no sé qué, como nos dejó y mi mamá no ha hecho ni no llorar. Yo no quiero que me hablen de ese viejo. Y esa mamá llega y le dice, hija, ese viejo que la encontró usted tenía muchas cosas buenas. Lo que pasa es que no vivió con nosotros, pero tenía muchas cosas buenas. ¿Y sabe qué? La gran mayoría de atributos y cualidades que usted tiene son de él. Mamá, decirle, usted tiene lo de él, las cosas buenas, lo que pasa es que no vivió con nosotros, pero no es malo del todo. Alguna cosa buena tenía nuestros papás, ¿cierto? Y hicieron muchas cosas de pronto que no son buenas, pero alguna de esas buenas tenía, alguna, y lo más tremendo es que nosotros me las sacamos.
Entonces, un padre conforme al corazón de Dios primero ama incondicionalmente. Acuérdense, es un padre conforme al corazón de Dios. Entonces, ama incondicionalmente. Miremos el versículo de Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5 y el verso número 8. Aquí dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué demuestra Dios su amor por nosotros? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor incondicional. Amor incondicional es que Dios nos amó cuando nosotros todavía éramos pecadores y Dios nos amó. Y entonces, Dios no envió a su Hijo a morir por los buenos, ¿o sí? Dios lo envió a morir por los pecadores y lo envió a morir precisamente porque no había ni uno bueno. Eso dice la Biblia, que no había ni uno. Si hubiese habido uno, entonces Dios Padre había dicho: vayan e inviten a ese que está en tal parte, ese es bueno. Pero como no había ni uno bueno, Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores. Dios no lo mandó a morir por gente buena, no había ni uno. El amor de Dios no depende de nuestra respuesta. Dios nos amó como éramos. Y entonces, Dios, como es un Dios justo, Dios castiga al pecador, porque como le dio la oportunidad enviando a su Hijo, si la persona no le acepta la muerte de su Hijo, Dios lo castiga. Pero Dios es amor y perdona al pecador que se arrepienta. Entonces, Dios es justo y al pecador que no se arrepiente lo castiga. Y al pecador que se arrepiente le perdona sus pecados. Y ahí está manifestado el amor de Él. Un papá que es conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente a sus hijos. En las casas de ustedes donde hay varios hijos, más de uno, de pronto notaron que hay preferencias, ¿o no hubo preferencias? Obvio. Sí las hubo, sí las hubo. Y entonces eso de preferencias ya no es el corazón conforme al de Dios. Ya hay preferencias, porque Dios, ya vimos que Dios como Padre ama incondicionalmente. Pero hay papás que aman más a unos que a otros. Y eso ya es algo para sanar. Ya es algo que hay que sanar. Si un papá que está aquí está escuchando esto y dice: yo he hecho eso, yo tengo que sanarlo. Pero si lo pasaron, si en mi casa pasó, yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a perdonar, porque no fui el preferido y porque hubo un amor que fue condicionado. Desde que están pequeños nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos que los amamos simplemente y sencillamente porque son hijos, porque son nuestros hijos. Lo bueno y lo malo que hagan los hacen infelices unos días o felices otros días, de acuerdo a lo que hagan, pero no dejan de ser hijos. ¿Usted ha llegado a dejar, los que tienen hijos, ha llegado a dejar un hijo porque pierde el año? No, sigue siendo hijo que pierde el año. Nosotros teníamos un compañerito que hizo 5 quintos. Perdía todo.
perdía todos los años. 5 veces casi no sale. Y luego de ser el hijo de la papá y de la mamá. El amor de un padre no puede ser condicional. El amor de un padre debe ser incondicional. Un padre ama al que gana el año y al que lo repite. En mi caso ocurrió que con el hijo nuestro, él perdió un año, bachillerato, y nosotros pues, cantaleta, una cosa, la otra, ¿no? Repitan. Pero después nos llamaron como 2 años después, ya casi teniendo bachillerato, nos llamaron los profesores, cuarto, quinto de bachillerato. Nos dijeron, este muchacho era septiembre, de hecho va a perder el año. Él es muy disciplinado y va a perder el año. Y entonces ya nosotros estamos trabajando de pastores. Y entonces me dijo, ya qué hacemos, llamémoslo y entonces buscaron el comedor, si para la comida, ya no más cantaleta. ¿Saben cómo lo tratamos? Y yo, hermano, usted es nuestro hijo. Dice que nuestro hermano es muy disciplinado y va a perder el año. Quiero que sepan que no todo el mundo tiene que ser médico, que no todo el mundo tiene que ser arquitecto, que no todo el mundo tiene que ser profesional. Esos profesionales necesitan trabajadores que les hagan cualquier otro oficio. Se puede llegar a ser cualquier trabajador, pero quiero que sepan que usted puede perder todos los años que quiera y que sigue siendo nuestro hijo con otro lado. Amén. Fue una frase, ¿saben? Se paró de ahí y dijo, papá, mamá, van a ver que yo recupero esto, que yo voy a ganar el año. Van a ver que yo lo recupero. No le faltaba sino octubre y parte de noviembre. Y parte de noviembre se fue al colegio, organizó cosas, que va a habilitar una materia y pagó el otro año. Sencillamente ganó el año. La forma es que ese lío pierde el año o gana. Y entonces hay papás que, para usted la bicicleta, pero para usted, ¿sí puede convivir? Que usted perdió el año. Ojo con eso. Pastor, eso pasó con mi hermanito. Mi hermanito perdió el año y mi mamá le dijo, perdió el siguiente año, al siguiente año y le dijo, si usted pierde el año, de nuevo le doy una que nunca se le da. Perdió el año y antes de que fueran a recibir el boletín, se fue de la casa y vino a los 7 años. Imagínense. Eso es lo que pasa. Gracias por ese ejemplo. Un padre no está muy orgulloso del hijo que está repitiendo un año, pero debe seguir amando a su hijo incondicionalmente por los demás. ¿Sí? Necesita ayuda y necesita corrección, pero es el hijo. Entonces, por lo que un padre conforme al corazón de Dios no solo ama incondicionalmente, sino que también sabe corregir. Que Dios nos ayude, porque nosotros, los que ya somos padres, debemos amar incondicionalmente a los hijos. Amor aprendido del Padre Eterno, amor incondicional. Y cuando decimos que hay un amor incondicional, si tenemos unos hijos, mamás o papás, expréselo. Exprese ese amor incondicional. ¿Cómo se expresa? Haciéndoselo saber como yo lo hice. Pierda los años que quiera, pero usted no va a dejar de ser nuestro hijo. Se necesitan trabajadores en otras
expréselo con un abrazo, expréselo con sus palabras, muestre que usted realmente está consciente de que le está mostrando el amor a esos hijos y que no está contento con lo que está pasando, pero que son sus hijos. Tenemos un Padre eterno que, aunque falte el papá de la tierra, ese Padre eterno siempre nos va a estar cuidando y tiene ese amor incondicional. Escuchen aquellos que ya no tienen o que ya no tenemos el papá. Nosotros tenemos un Dios que nos sigue vigilando, que nos sigue cuidando. La semana pasada, en la predicación pasada, el Señor nos dijo que era Padre porque nos mantenía mirando y pensando en nosotros. ¿Acuerdo? Yo pienso en ti, dice Salmo 40, verso 17. En todo segundo pienso en ti. Y entonces nosotros sabemos que tenemos de todas maneras un Padre que ese sí no se va a enfermar, no se va a morir, tampoco cambia de genio y está ahí firme siempre ya. Para aquellas personas que no conocieron a su papá o que su papá fue muy horrible, sepan que Dios nos mandó a la tierra con un plan, un propósito, y no se va a cumplir el plan o el propósito de ese papá que no atendió, sino el plan y el propósito del Dios eterno que está sentado en el trono. Amén. Un padre, segundo pensamiento. El primero es que un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente. El segundo pensamiento es que un padre conforme al corazón de Dios corrige necesariamente. Cada que necesita corregir, nos corrige. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, el verso 12. 3:12. Y también te buscas enseguida el 19:18. Porque el Señor dice, porque el Señor disciplina a los que aman. Ese es el Padre eterno. Él te ama, y entonces Él te coge y te disciplina. Como corrige un padre a su hijo querido. Tenemos un Padre eterno que disciplina y corrige. Y nos ha puesto un Padre terrenal que si tuviera el corazón, si estuviera actuando de acuerdo al corazón de Dios, nos corregiría sabiamente, nos disciplinaría sabiamente. Hay padres o madres que castigan a los hijos con el cordón de la plancha, u otras veces con la plancha. Que le tiran la plancha. ¿Será eso corregir un hijo? No es. El Señor disciplina a los que aman como corrige un padre a su hijo querido. Y está diciendo, ustedes deben aprender de mi corazón. Padres, aprendan a corregir a los hijos, hay que corregirlos, también los corregir. El versículo Proverbios 19:18. Ya hay. Laura es una así, ya con 15 años. Pues yo no sé usted qué opina, pero yo digo que él estaba perdiendo que tenía que dar una tarea y abandoné. Era para una persona, lo llevó usted. Entonces ya le dije, ¿qué pasa? Pues yo venía a Sí. ya pues porque mi papá no tiene papá, entonces le habló como un hombre, le habló y lo puso a brincar a su una alambre ¿qué es eso? A mí me dice, mamá, yo estaba con usted, yo entendí Eso ya se puede estar demandado. pero así, La idea es pero que es como usted dijo ahora, él ha enseñado con buenas calificaciones, pero que estudiar. Entonces estaba fallando ya ahora. dígale a Claudia que vuelva a la iglesia. 19:18.
Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. ¿Cómo así que hacerse cómplice de su muerte? Porque si usted no lo corrige, bien corregido, él se va a meter en malos caminos y se va a morir temprano. Y el cómplice es usted. Amén. Papá o mamá. Pastor, aquí dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mas no se apresure tu alma. O sea, no usar más el castigo más fuerte que el yugo de la persona. Así es. Entonces, así como Dios ama y corrige a sus hijos, nosotros debemos amar y corregir a nuestros hijos. Y nosotros los padres debemos pedirle a Dios un corazón conforme al de Él, para que no nos hagamos cómplices de su muerte. Cuando uno no corrige a un hijo, le está diciendo que no lo quiere. Está dejando lo que haga lo que quiera y no me interesa su pasado ni su futuro, lo que viene. El propósito de la disciplina nunca significa la destrucción, sino la corrección. Hay muchas formas de corregir, y sin violencia. No nos perdamos estos versículos que nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 7, acerca de la disciplina también, donde Dios nos manda a que aceptemos la disciplina del Padre terrenal, porque Él también es un Padre que disciplina. Dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios nos está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Puede haber un hijo sin que el Padre lo discipline, y si no lo disciplina es porque no es papá o porque no lo quiere. Si a ustedes, a nosotros, se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Verso 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos, el papá tuyo y el mío, nos disciplinaban, los respetábamos, es decir, les hacíamos caso. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Entonces el Señor nos está diciendo, yo los disciplino, y no importa, si ya no está su papá, yo los voy a disciplinar. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. Un breve tiempo es que de pronto mientras estuvieron en casa, o se murieron, o se fueron de la casa, ya no tenemos quien nos discipline. ¿Ah? Exacto. Y nos disciplinaban como mejor les parecía. Pero Dios lo hace, Dios hace la disciplina para nuestro bien, a fin de que ¿qué? Participemos de su santidad. La disciplina del Señor es para que participemos de su santidad. Dios es un Padre que disciplina. Y yo cuando estoy estudiando estos temas, y yo me acuerdo mucho de mi niñez, cómo Dios me ayudó a mí desde niño. Yo soy de una casa de 12 hijos. Y mi mamá murió cuando yo tenía 11 añitos. Mi mamá murió de 36 años de edad y ya tenía 12 años. Y entonces muere mi mamá, yo tengo 11 años y yo me quedo sin quien me discipline, supuestamente, porque mi papá es un hombre borracho. Él es responsable porque él lleva el mercadito que sea borracho. Había que verlo subir por esa zona donde vivíamos
arrastrando el mercadito con esa borrachera. Tanto que los vecinos salían y le decían: venga, don Rafa, yo le llevo ese mercado. Y entonces él lo soltaba y el mercado llegaba a la casa por otro. Pero él era responsable, pero no nos ponía cuidado. Entonces se muere mi mamá y queda este hombre, este muchacho, queda como sin quien le diga nada. Yo peleé con Dios, literal, porque el día que enterramos a mi mamá, yo por la tarde, como 5 de la tarde, me fui a una barra, miré al cielo y le dije al Señor: muy bonito, ¿no? ¿Usted cómo le ocurre llevarse a mi mamá, que era la buena, y deja de borracho? Y dejar a 12 hijos solos. Mire todo ese muchachero ahí, así, esa escalita. Y apenas con 11 años y las muchachas mayorcitas 13, 14 y 15. Y yo dije: no vuelvo a nada, no volví a nada. Bravo con él. Mi papá trabajaba de noche, se emborrachaba viernes, sábado, domingo, y no nos ponía cuidado. ¿Quién me disciplinaba a mí? Nadie. Pero escuchen, andaba con amigos que ustedes no se imaginan, los peores del barrio. Apenas estaba funcionando por ahí la marihuana y esas otras sustancias. Yo andaba con ellos, nunca me fumé marihuana, nunca comí cigarrillo, y eran mis amigos. Mi papá no me decía de dónde venís. Yo entraba a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a la casa, porque mi papá trabajaba de noche. No tenía quien me disciplinara, pero nunca caí en un vicio. ¿Saben quién me estaba disciplinando? Dios. El Padre que quedó. El verdadero Padre. Porque me tenía con un propósito, porque me tenía con un plan. Entonces miren que aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Eso hizo el Señor. Porque si no fuera así, ¿quién me iba a controlar a mí si no era el Dios que de alguna manera dentro de mí, aunque había peleado con él, de alguna manera me decía no? Y yo era capaz de, cuando me ofrecían: hey, un toquecito de eso. No, hermano, conmigo no puedo. Mañana me tengo que levantar a trotar y tengo que cuidar mi cuerpo. Y así, y yo ahora entiendo, ahora que soy pastor, entiendo cómo el Señor protege al que quiere proteger. Cómo lo libra a uno de todas esas cosas. Tenemos un verdadero papá. Y entonces usted no tiene disculpa para venir y decir: es que yo no tuve un papá y entonces yo soy así rebelde y entonces yo soy así tan débil. Si alguno pudiera haber sido rebelde, era yo, que no tenía quien me ayudara, quien me dijera: no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. Sin embargo, el Señor me protegió. Entonces usted no puede sacar disculpas. Usted no puede venir a decirme: es que yo soy así porque mi papá no estuvo en la casa. Es que yo no. Y no estaba Dios, pues. Y ahora que estás en el cristianismo, no está Dios para dirigirte y para guiarte. No importa quién falte, Dios es nuestro Padre, que nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Amén. Entonces, hermano, qué bueno ese Padre que nos disciplina, ese Padre que sí nos gobierna. Y aunque papá no lo haga, sí tenemos un Dios que nos gobierna y nos ayuda. Entonces, 2 pensamientos y un tercero. El primer pensamiento es que tenemos un Padre conforme al corazón de Dios, que ama incondicionalmente. El Padre debe amar incondicionalmente. Tenemos un Padre que, de acuerdo al corazón de Dios, debe corregir cuando hay disciplina, y si no corrige, si hay otro que sí nos interesa. Y tercer pensamiento: un Padre conforme al corazón de Dios modela la vida espiritual. Modela la vida espiritual. Nuestros papás de pronto no conocieron de Cristo, la gran mayoría.
y no tenían nada que modelar. De pronto nos decían vaya a misa o no vaya, pero no tenían nada que modelar. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 14. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Nosotros vivíamos en la ignorancia porque no conocíamos a Cristo. Y como no conocíamos a Cristo, entonces hacíamos, deshacíamos, decíamos, esta es la buena vida, así es que yo quiero vivir, esto es lo que me gusta. Pero ahora que conocemos a Cristo, nosotros no nos podemos amoldar a esos malos deseos. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Cuando nosotros decimos que los cristianos no somos santos, la gente ríe, pero es que no entienden el término santo. El término cuando dice santo es apartado de este mundo para vivir en esta otra situación donde conocemos a un Padre que le empezamos a obedecer. Eso es lo que significa, que Dios nos ha apartado para que pensemos diferentes. Dios nos ha apartado para que pensemos distinto a los demás. Y entonces Él dice que seamos santos en todo lo que hagamos, como también es santo que aquel que nos llamó, el que nos llamó es Cristo. El que nos llamó es Cristo. Y nosotros le estamos apuntando a cada día ser mejores. Dios, como nuestro Padre Celestial, nos dice, yo los llamé. Usted está en la iglesia porque Dios lo llamó y le dijo, venga que yo quiero hacer algo nuevo con usted, yo lo quiero apartar para otras cosas. Nosotros sabemos que en Dios no hay pecado, no hay ninguna tiniebla en Él, Dios es luz, y así como Él es luz, Él espera que nosotros también seamos luz. No lo dice en la palabra, pues, ustedes son la luz y la sal de la tierra. La luz porque iluminan donde hay tinieblas, y la sal porque condimentan donde hay simpleza. Entonces, Él cuenta con nosotros. Entonces, nosotros, los que somos padres, debemos mostrarles a nuestros hijos con nuestra vida, una vida modelo, una vida modelo. Mi padre no fue un modelo. ¿Qué modelo puede ser un hombre alcohólico? Un hombre que la mitad de la plata que le ganaba para el mercado y la otra mitad para la cantina. ¿Puede ser un modelo? No puede ser un modelo. Por eso Dios se metió tanto en nuestra vida, o lo sentí tan cerquita ahora después de que crecí. ¿Qué modelo puede ser un papá que promete y no cumple? ¿Qué le hace promesas a los hijos y no se las cumple? ¿Qué modelo puede ser un papá peleador, marcado con cicatrices porque se mantiene en pelea cada que sale, o mi papá cada que salía se metía la peinilla aquí envuelta en un periódico? ¿A qué se iba? A buscar pelea, Entonces, ¿qué modelo podría ser ese? ¿Qué modelo puede ser un papá tacaño, un papá irrespetuoso con la ley? No hay ningún modelo. Pero otra vez, miren cómo Dios se mete en la vida de cada uno de nosotros, y aunque no tengamos un papá que nos modele la vida cristiana, aparece Dios. Y eso ha hecho con todos nosotros. Aparecer Dios para decirle, perdone esas situaciones de ese pobre papá suyo, no fue capaz de responder, pero yo no lo he dejado tampoco.
Y entonces por eso es que Dios nos trae a la iglesia. Y eso es lo que llama sanidad interior. Sanidad interior. Cuando uno es abusado, cuando uno tiene problemas, cuando esos papás no funcionaron como es, entonces Dios se queda diciendo, bueno, ¿y quién te ayudó a criar? No soy yo el que estoy aquí. ¿Y quién te tiene en la iglesia? No soy yo. ¿Y quién quiere que vos tengas una vida diferente? No soy yo. Entonces perdonad, ya, soltalo, que yo también me encargo de él, yo también lo voy a juzgar. Si se arrepiente, llega ya al cielo. Y si no se arrepiente, sencillamente tranquilo que yo me encargo de él. Pero vos, si no me conoces, a vivir como yo te mando, dice el Señor. Amén. Entonces no tenemos ninguna disculpa. Si no nos modelaron la vida cristiana, ya Dios llegó y nos dijo, de alguna manera, esta es la vida que yo quiero que vos lleves. Hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos sanar situaciones en nuestro corazón. Busquen sanidades. Este es el tiempo que usted mire cómo es su papá y sepa que no ve conforme el corazón de Dios, porque no amaba incondicionalmente, es que tenía preferencias. Perdónenlo por eso. Perdónenlo. Está muerto, perdónenlo. Y si está vivo, pues no hay razón. Perdónenlo. Pobrecito mi papá. Y regálele una camisita. Eso no. ¿Saben que Dios lo cogió porque usted estuviera en la tierra? Dios hubiera podido elegir al rey de España porque usted naciera, pero eligió que su papá. Hónrelo si está vivo, y si está muerto, hónrelo, perdonando. No supo, no fue capaz, no tuvo respuesta. Perdónenlo, porque es que de todas maneras, si no se conoció el papá, perdónenlo. Dios mío, gracias porque usted me mandó otra vez, pero. Y si es fruto de una violación. También se trata sencillamente de que saber que es que por encima de todas esas cosas, lo que haya pasado, Dios te quiso mandar a la tierra. Y Dios vos tenés un verdadero Padre que te modela la vida cristiana. Entonces no importa si no te amaron como debía ser amado, si hubo amor incondicional, no importa si no hubo una corrección, no importa si no hubo un modelo de vida cristiana o de vida religiosa. Sencillamente se trata de perdonar, saber que ahora yo no voy a repetir mi historia, porque ya conozco de Dios. Y el que voy a perder, si no me sano, soy yo, que me voy viendo en una vida amargada, aburrida, triste, y me muero con esas cosas. Mientras que ha llegado Dios y la sangre preciosa de Jesús es poderosa, es tan poderosa que cualquier abuso, cualquier cosa que haya pasado, eso no le queda grande a la sangre de Cristo Jesús. Cuando uno se lo confiesa, lo sana, lo libera, lo bendice y uno tiene una vida en victoria en el Padre. Amén. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, por encima de cada familia, de cada papá, de cada mamá, hay un verdadero Padre que eres tú. Señor, y nosotros somos unos privilegiados. En la Biblia se muestra cómo padres dejaron a sus hijos y tú lo recogiste y hiciste de ellos reyes, personas que llegaron lejos. El mismo Abraham soltó a Ismael y Agar lo soltó en el desierto. Y tú llegaste al desierto y le dijiste a Agar, Ismael, vengan que voy a hacer de ustedes una gran generación.
Y ahí está toda esa descendencia. Ricos, poderosos, todos esas descendientes de Ismael. Y así, Señor, a través de la historia hemos habido hijos que no hemos tenido quien nos discipline. Nos criamos muchas veces con muchas deficiencias, con escasez. Si había para unos zapatos, unos tenis, no había para las medias. Por papás que no respondían. Muchas veces en muchos hogares, comidas escasas. Mucha gente llora porque el papá los engendró y no volvió a saber de ellos. Se perdió, dejó a la muchacha en embarazo y salió corriendo. Hay muchos traumas, hay muchas situaciones que si uno se dedica a pensar en ellas, entonces uno se deprimiría, se sentaría a llorar. Pero lo hemos entendido, es que tú tienes un propósito cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, queremos simplemente que nos des el abrazo tuyo. Porque si papá o mamá no están o no se han comportado como deben ser, estás tú, que me has abrazado. Vuelve a abrazar a cada uno de estos participantes de este culto, vuélvelos a abrazar, Señor. Que sientan tu abrazo, que sientan tu abrazo, que sientan que tú les dices: yo soy tu Padre, yo cumpliré tu propósito en ti, porque yo nunca abandono la obra de mis manos. Tú eres obra de mis manos, yo te hice. Yo sabía lo que iba a pasar con tu papá. Yo sabía lo que iba a pasar en tu casa. Yo sabía todo porque yo soy Dios. Pero es que yo soy el que te quiero tener en la tierra. El que quería desde un principio escogerte para que camines en las cosas mías. Porque yo también te quiero tener en el cielo. Señor, tú dices: yo soy el juez justo, que al que es justo le bendigo y al que es injusto lo castigo. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas, no te fortalezcas. Padre, gracias por este abrazo, gracias por bendecirnos y gracias porque queremos vivir libres de todas estas cosas que nos pasaron en un tiempo. Perdonamos, decidimos perdonar a esos padres que fueron irresponsables en algún amor, que nos fallaron en algún amor. Pero ahora es que levantamos los ojos y que encontramos a ti, que tú, bendito Dios, nos recogiste. Muchas gracias por bendecirnos y permite que tengamos una semana de mucha bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se quedan y reciben el refrigerio del Día del Padre. Padres, feliz día, Dios me les guarde. Compórtense de acuerdo al corazón